3. ¿Eh? Alguien platique su experiencia. No les voy a preguntar, no se preocupen, porque a ver cuánto les salió, está bien, está mal. Aquí lo que me interesa y lo que yo quiero es que ustedes se den cuenta cómo ya va a ser hoy, de este año en adelante, para el reparto de las utilidades. Anteriormente era más sencillo, ¿no? Pero ahora se toman en cuenta estas limitantes. O sea, nos dan un máximo de tantos días, ¿no? Pero se convierte en una limitante de posterior, ¿no? Si al trabajador le corresponde más o menos utilidades elevadas, pues si rebasa los 90 días, pues no se los van a dar. ¿Te das cuenta? César, ¿qué tal le fue? ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo vio esta pues, experiencia, no? Les digo, ustedes probablemente ya saben hacerlo de la repartición de utilidades, pero anteriormente, que les digo y repito, era más sencillo, no era tan complicado, que bueno, ahora con esta nueva modificación en la ley, pues por el momento tal vez sea un poco así medio complicado, ¿no? Medio enredoso, pero pues nos vamos a tener que ir acostumbrando y haciéndolo pues ya va a ser fácil, ¿no creen? Pero yo sí tengo una duda. A ver. O sea, sí hice mi ejercicio con las retenciones y todo, pero no entendí lo de los 3 meses. Yo ahí me perdí, bueno, no capté que... Miren, es que ya ve que en la ley, inclusive desde el video que les envié, sale de que les habían aumentado a máximo hasta 3 meses de utilidades. Y obviamente, pues esa noticia o ese informe lo escuchan algunos trabajadores que, pues, vamos a decir que no se dan cuenta cómo va a estar la situación, pues se emocionan, ¿no? Quedan emocionados ellos, ¿no? Y probablemente les convenga o no les convenga. Entonces, pero eso se dice que ahora se tiene que sacar lo de antes, ¿sí? De los 3 años anteriores, lo que le correspondió al trabajador. Una vez que se suma, obviamente se va a dividir entre los 3, que serían los 3 meses. A lo mejor se confunden con los 3 años. No, sería lo de los 3 meses. Si en 3 meses vamos a poner, al trabajador le tocan 40,000 pesos, por ejemplo, y hoy en la actualidad le corresponden 50,000, pues no le van a dar los 50,000, le van a dar lo de los 3 meses máximo. ¿Sí? ¿Y dónde queda la proporción que le corresponda o que más le convenga al trabajador? ¿Dónde queda? Es esa. Es que me entender le convenga si los 3 meses o el promedio de los 3 años. Así es, Luis Ángel, ¿no? O sea, si ustedes analizan, ya una vez que ya les expliqué, si analizan precisamente eso de los 3 meses, o analicen la fracción octava del 127, que vino a aumentarse, ¿no? Ya sabemos que los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas, ¿no? Pero viene que ahora como máximo le corresponde 3 meses. Va siendo una limitante máximo, ¿eh? Entonces, después de allí, o cuando más lo que le convenga al trabajador, la proporción que le vaya a corresponder al trabajador, es otra limitante. Y si lo vemos más fríamente, obviamente que esto pues no le va a convenir tanto al trabajador, sino al patrón. Le va a decir, ¿sabes qué? Pues esto rebasa el máximo de los 3 meses, o la limitante de los 3 meses, te voy a dar esta que te corresponde, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que me interesaba, precisamente que ustedes se dieran cuenta, ¿no? Y si quieren todavía pueden darle otra vista al video, chequen otros videos en YouTube. Ustedes saben que hay muchísimos y al que mejor le entienden, ¿no? Pero todos se van a basar en esta fundamentación del artículo 127,
directamente en su fracción octava. Entonces, van a ir analizando ustedes y eso es lo que me interesaba. No sé si se logró el cometido. A ver, los escucho. Sí, Luis Ángel, muy bien. Como que, a ver, César, ahora sí le captó lo de los 3 meses o le sigue fallando esa parte. Entonces, lo recibido no me lo debido entre 3, es lo que sería el mensual. Así es. Bueno, entonces sí, bro. ¿Alguien más? Bueno, entonces vámonos con el siguiente tema, ¿no? La segunda parte de esta unidad, que es precisamente la relación colectiva de la relación individual. Ya vamos a dejar nada más la relación entre el patrón y un trabajador o un trabajador y el patrón, ¿sale? Hoy vamos a entrar a ver la relación colectiva, es decir, un patrón, o puede haber varios patrones, como en el caso de las sociedades, ¿sí? Con un sindicato o varios sindicatos, ¿vale? Y vamos a ver la clasificación o los tipos de, más bien, los tipos de sindicato que nos podemos encontrar. Obviamente, les digo a ustedes, esto probablemente no sea tan importante para ustedes, pero sí lo deben de saber porque el día de mañana que estén en su vida profesional y trabajen para una empresa, obviamente que se van a encontrar que ahí hay sindicatos, ¿no? Entonces, saber cómo nos podemos mover o cómo puede ser la relación entre nosotros con el sindicato. Ahora, no podemos descartar la posibilidad de que nosotros seamos nuestros propios patrones. Vamos a tener entonces una relación de trabajo con nuestros trabajadores, ¿no? De manera individual. Probablemente aquí, a lo mejor, no sé si tienen ustedes su despacho contable, pero no creo que sus trabajadores quieran formar un sindicato, ¿verdad? Quieran constituir un sindicato, pues oigan, pues cuántos son, no llegan ni a 20, porque para poder constituir un sindicato se requiere como mínimo 20 trabajadores en servicio activo. Lo vamos a ver más adelante. Déjenme comparto la diapositiva con ustedes y le damos inicio a esto ya más detalladamente, ¿les parece? Y nada más que lo visualicen y ahí lo vamos a estar viendo, ¿no? Estos son los puntos que vamos a ver en este tema, ¿sí? Vamos a ver lo que es una coalición, lo que es un sindicato, el contrato colectivo, el contrato ley, el reglamento interior de trabajo, porque al igual que en la ESCA hay un reglamento interior, ¿no? La suspensión, en qué momento se puede suspender esta relación, que probablemente estemos hablando lo que es el tema de la huelga, ¿sí? El tema de la huelga en cuanto a la suspensión de trabajo o la suspensión colectiva de la relación de trabajo. ¿Cómo se puede determinar esta relación, ¿sí? Colectiva de trabajo? ¿Cuáles serían los puntos para dar por terminada o concluida esta huelga? Vámonos con el primer punto. Estamos checando primeramente lo que es una coalición. Miren, ya lo comenté al inicio de esta unidad, en donde pues les di con unos antecedentes brevemente, ¿no? Donde se dio esa relación individual de trabajo, cómo se fue reduciendo lo que fue la jornada de trabajo, ¿sí? Pero obviamente la constitución política, ¿sí? De los Estados Unidos mexicanos, pues ustedes saben que nos establece ciertas garantías que ya ustedes recordaron hace algunos días, y obviamente hablamos de la libertad de podernos reunir con otras personas, ¿sí? Pero siempre y cuando no perjudiquemos
reunimos a terceras personas. Entonces ahí empieza esta situación de que nos podamos reunir, ¿sí? Para formar o constituir un sindicato, ¿sale? Nosotros nos podemos reunir libremente, ¿sí? Pero, ¿qué creen que como antecedente histórico, cuando estaba todavía en la época de Venustiano Carranza, el reunirse o al ver a 3 o más individuos reunidos se consideraba anteriormente un delito, ¿sí? Y obviamente pues eran también castigados, ¿no? Con estas cuestiones de la reunión. Pero bueno, fue dándose esta situación en donde de manera libre nos reunimos. Y vean, a veces pasamos y hay grupitos de 2, 3, 5 o hasta más ahí reunidos, pero debe de ser también de manera lícita, ¿sí? No debe de haber otra cuestión que nos lleve al aspecto ilícito. Entonces, la coalición, nosotros vamos a llamarle un término, se les va a hacer raro esto, los trabajadores se pueden coalijar, ¿sí? Es decir, pueden formar una coalición. ¿Y qué es una coalición, Yael? ¿Qué es una coalición? Por favor. Es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. Ahí estamos, ¿no? Gracias, Yael. Miren, obviamente que como trabajadores nos podemos reunir y podemos formar una coalición, pero es un acuerdo temporal, no va a ser por siempre, es un acuerdo temporal, que lo pueden hacer los trabajadores o lo pueden hacer los patrones, porque también hay sindicatos de patrones, ¿eh? Entonces, ahí, una vez que ya nosotros podemos reunirnos, ya nos coalijamos temporalmente, podríamos estar formando lo que es un sindicato, ¿sí? Obviamente, pues va siendo la unión también de personas, pero aquí sí ya se va como que más en serio para la reunión de la defensa de los intereses de los trabajadores. ¿Y qué es un sindicato, César? Es la acción de trabajadores o patrones constituida por el estudio, mejora y defensa de sus respectivos intereses. Bien, muchas gracias. Miren, ya se percataron de la diferencia que hay entre la coalición y el sindicato. ¿Qué diferencia hay? Y está en las primeras palabras. ¿Qué es la coalición y qué es el sindicato? Que la coalición es un acuerdo y el sindicato es una asociación. Ahí está, ¿no? Es un acuerdo y es temporal, pero el sindicato ya es una asociación. Recuerden que cuando vimos el artículo 25 del Código Civil, en donde se establece a quienes se les consideran como personas morales, pues mencionamos al sindicato, ¿lo recuerdan? Aparte de la asociación, aparte de las sociedades mercantiles, mencionamos al sindicato. Y el sindicato obviamente pues va a estar mejor constituido que la coalición. La coalición no va a ser temporal, pero el sindicato, con eso de que se firma un contrato, ¿sí? Obviamente, o un acta constitutiva, pues puede durar mucho tiempo, ¿eh? Que conforme han venido nuestras autoridades, los diferentes gobiernos pues han ido pegando duro a los sindicatos. Anteriormente los sindicatos pues tenían mucha fuerza, ¿no? Que siempre ha habido esa relación entre las autoridades, o vamos, al decir autoridades me estoy refiriendo a los diferentes partidos políticos cuando llegan al poder. Y obviamente ha habido desde que estaba el Pelonchas, Salinas de Gortari, ¿sí? Fue cuando se empezó a pegar a los sindicatos, ¿sí? Al sindicato de petroleros, a la CTM, cuando estaba el abuelito Fidel Velázquez, ¿sí? Que duró años y años como líder sindical de la CTM, ¿no?
obviamente, pues de ahí les empezaron a pegar duro a los sindicatos, ¿no? Le pegaron también al sindicato de los teléfonos de México y así sucesivamente, ¿no? Todavía existe el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Una cosa es el CENTE y la otra es la CENTE, ¿sí? Son diferentes sindicatos, ¿vale? Entonces, de cierta forma, pues ahí siguen los sindicatos. Y ellos, obviamente, realizaron un acta constitutiva para poder constituir un sindicato, ¿sale? Entonces ya viendo una vez la diferencia entre lo que es una coalición y lo que es un sindicato, pues nos podemos ir a ver las clases de sindicatos. Existen los gremiales, los que son de una profesión, un oficio o una especialidad. No importa a qué se dedique, pero que estén todos estos en un solo sindicato, o que sean miembros de un sindicato gremial, ¿sí? Ahora, vemos de empresas, los que trabajan para una misma empresa, no sé, a lo mejor Trailer de México, probablemente Volkswagen, trabajan para una misma empresa, ¿no? Entonces, ellos pueden formar un sindicato. Los industriales, pues podemos estar viendo probablemente el aspecto textilero, ¿no? Todo lo que es las telas, etcétera, el aspecto de donde se llegan a producir, por ejemplo, todo lo que son los cables para luz, todo tipo de cable, ¿no? Una industria, ¿no? Y es lo que lo forman los trabajadores que laboran para una misma industria. O sea, puede haber una industria, otra industria, pero todos pertenecen a ese mismo sindicato. Por eso se le llama sindicatos industriales. Puede ser, a lo mejor, ¿qué les gusta? Cuautitlán Izcalli ya ve que hay muchas empresas, muchas industrias, ¿no? Y pueden ser así. Ahora, podemos pertenecer a un sindicato industrial, pero que sea a nivel nacional, ¿sí? Aquí a lo mejor lo hablamos de manera local, allí nada más en Cuautitlán Izcalli, el Estado de México. Es una sola entidad federativa, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos de a nivel nacional, pues a ver, está esa de la Cámara de la Radio y Televisión, ¿no? Eso es un sindicato a nivel nacional, ¿no? Entonces, ahí está para que vayan viendo el ejemplo. Y hay en ese que puedan perderse un poquito de oficios varios, ¿no? Obviamente estos sindicatos son miembros los trabajadores que pueden ser varias profesiones, o sea, no importar una sola profesión, ¿verdad? Sino puede hacer varias profesiones, ¿sí? Pero que sean de una misma entidad o de un mismo municipio, ¿sí? Vimos los gremiales que pueden ser de una misma empresa, ¿no? Y los de empresa trabajan en una misma empresa, y los gremiales pueden ser profesión, oficio o especialidad, ¿no? Y aquí abajo, en oficios varios, obviamente puede haber varias profesiones, no sé, puede haber doctores, puede haber ingenieros, puede haber arquitectos, ¿no? Entonces, ellos pueden formar un sindicato, pero este sindicato nada más debe de ser de un municipio, el que ustedes quieran, ¿no? El que ustedes quieran, no sé, Ecatepec, Nezahualcóyotl, no sé, el que ustedes elijan, ¿no? O cualquier entidad federativa que ustedes digan, por ejemplo, Querétaro. Querétaro tiene municipios, ¿no? Entonces, es a lo que se refiere. No sé, por mencionar, y tal vez la conozcan, el Sindicato de Oficios Varios del municipio de San Juan del Río, por ejemplo. San Juan del Río también es una zona industrial. Hay muchas industrias ahí. Entonces, ellos nada más pueden formarlo, pero de ese municipio, ¿me explico? No puede ser de Texiquiapa, no puede ser de Mero Querétaro, o no puede ser de Cadereyta, qué sé yo, otros municipios, ¿vale? ¿Me expliqué o hay alguna duda en estos?
Profe, pero ¿por qué es más enredado, no? Porque, o sea, si es de diferente profesión, pues supongo que son diferentes intereses, como que no... Bueno, mire, Miriam, recuerda que los sindicatos obviamente se reúnen para la defensa de sus intereses y obviamente, por ejemplo, en un municipio, pues a lo mejor puede constituirse un sindicato y todos ellos son de ese municipio, pero van a velar por el salario, porque probablemente el salario sea igual para todos, Miguel. Entonces, ellos quieren aumento del salario, se me ocurrió ¿no? Como ejemplo. Obviamente que se pueden reunir como sindicatos y ellos se encargan, el representante de ese sindicato pues, se va a encargar de estar viendo la manera de que sí se les aumente su salario, ¿no? O que les hagan llegar ciertos materiales, porque luego en los municipios pues hay mucha falta de algunos materiales, ¿no? Entonces, pues a lo mejor se hace un poquito enredoso porque, a ver, el interés del salario profesional, vamos a hablar, el salario, obviamente, pues es para el doctor, es para el ingeniero, ¿no? Ustedes que entrarían ustedes ahí como contadores, entraría yo como abogado, probablemente a lo mejor igual sí, ¿no? ¿Qué tal si trabajamos para el municipio? ¿No? Pues probablemente igual sí. Entonces es por eso sí podría hacerse como dice Miriam, pues como que sería un relajo, ¿no? Aparentemente. Pero estos sindicatos sí son muy contados, pero sí los hay, ¿eh? Porque por lo mismo la lejanía en que está el municipio, pues a veces no tienen tanta facilidad de las cosas, ¿no? ¿Me explico? Sí, profe. ¿Alguien más? Bien, vámonos con el sindicato de patrones. Obviamente nada más aquí podemos encontrar que los sindicatos de los patrones pueden ser de una o varias ramas, ¿sí? De las que ustedes gusten. Y nada más nos vamos a encontrar sindicatos nacionales, ¿sí? Puede ser de varias ramas, como lo dice anteriormente, ¿sí? Y de diferentes entidades federativas. Aquí sí puede salir, por ejemplo, a lo mejor puede haber un sindicato de patrones de Querétaro, de Nuevo León, de Guadalajara, ¿sí me explico? Entonces, son entidades federativas. Y puede haber varias ramas, no puede ser una sola. ¿Sí? Al cabo ya todo les puede, ¿cómo se los podría decir? A todos les interesa lo que es del salario, ¿no? Cuánto se les va a dar, si aumentó o no. Entonces ellos pueden estar viendo estas cuestiones del salario. ¿Sí me explico? Bien. Entonces, vamos, porque ya miren, ustedes ya no llegaron a ver, o no sé, en medio superior, si les hablaron de estos temas, anteriormente, pues sí se hablaba de un salario mínimo, ya no hay salarios mínimos, ya es un salario, y es un salario general, porque primeramente el salario mínimo se dividía por zonas, y había la zona A, B y C, había tres. Y después ya no, ya nada más había la zona A y B, y según donde estuviera, el salario variaba, ¿verdad? Decían que no eran las mismas, por ejemplo, necesidades de aquí del DF, cuando era del Distrito Federal, a las de, por ejemplo, los que trabajan en Tijuana, ¿no? O en Ciudad Juárez y todo eso, el salario era diferente. Y hoy en día no, el salario es uno solo, es general a nivel nacional, ¿no? Al menos que los patrones en las zonas fronterizas pues, le quieran dar un poquito más, pues adelante, ¿no? Pero como siempre se ha dicho, el patrón mientras menos dé mejor. ¿Sí me explico? Entonces, ¿Profe, convenía más antes o ahorita que está general? pues mire,
Pues yo creo que nos conviene ahora que está general, Miguel, porque pues sí se veía la diferencia entre los salarios mínimos de las diferentes entidades, o como le llamaba la ley, o como estaba establecido en la ley, por zonas, ¿no? Las zonas, la zona A comprende las siguientes entidades federativas. Y daba el listado de algunas entidades federativas. La zona B comprende de tal estado y así igual, ¿no? Todavía había la 3 que era el salario mínimo profesional. ¿Sí? Obviamente siempre ha sido más elevado el salario profesional. Después se quita una zona y quedan en A y B. ¿Sí? Y ahora en día dicen, no, pues sabes qué, vamos a quitarnos de eso, que el salario sea general para todos los trabajadores, ¿no? ¿Sí? Obviamente tenemos que ver si que el salario profesional va a ser siempre diferente, ¿no? A lo que es el salario para los trabajadores, ¿no? En este caso, los obreros, ¿verdad? Siempre va a ser diferente. Entonces es lo que pues yo digo que hoy en día pues está bien, porque ya nomás hay dos, el salario general, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario? No, pues, ¿No? Bien. Vámonos. Miren, también la ley se preocupa porque no se contrate a trabajadores menores de edad, ¿sí? Obviamente, si los hay, bueno, pues vamos a tener que solicitar permiso, ¿sí? Pero ¿pueden participar en el sindicato? Bueno, probablemente, ¿no? Probablemente sí podrán pertenecer al sindicato. De hecho, la ley, pues, y ahora como está la situación con los menores, y con eso de la explotación precisamente de los menores, obviamente que en la ley se establece como una edad mínima, y no se les olvide, los 14 años, ¿sí? Es la edad mínima. Pero para esto se tienen dos condiciones. Miren, la edad mínima de trabajadores es 14 años, ¿sí? 14 a 16 años. Ellos van a tener, si van a trabajar, van a tener que pedir permiso, ¿sí? ¿De quiénes? Se debe de tener el permiso de sus padres, sus tutores, en este caso, si no hay, obviamente, de con quien esté a cargo, y si no hay, probablemente con la autoridad política que dé permiso, y si no, pues el sindicato, ¿sale? Los menores de 16 a 18 años, ellos, entre comillas, pueden elegir libremente el trabajar o no, pero ellos tienen que comprobar que hayan ya cubierto lo que es la educación básica, ¿sí? Pero también se va a requerir del aviso a la autoridad para no tener problemas. Pero aquí se maneja como la edad mínima 14 años. ¿Me explico? Y para hacer en el sindicato ellos no pueden participar, ni siquiera el menor de 16 años, ¿eh? Ni siquiera él, ¿vale? Entonces, ellos quedan excluidos para formar parte del sindicato, ¿no? O de la mesa directiva del sindicato. ¿Estamos? Obviamente también los que no van a poder formar parte del sindicato pues son los trabajadores de confianza. Ya vimos como el gerente general, ¿no? El administrador y estas personas que tienen un cargo de confianza, ¿no? Y para poder formar un sindicato se requieren, ya se los había mencionado, de 20 trabajadores en servicio activo. Si nosotros constituimos un sindicato ahorita y somos 20 trabajadores en servicio activo, pero de los 20 uno no se presenta porque está enfermo, se toma en cuenta de todos modos, ¿sale? Las autoridades van a decir, bueno, ¿por qué? Si son 19 no les voy a dar el registro del sindicato. No, si somos 20, nada más que un compañero en este momento se encuentra de incapacidad y obviamente pues pueden llevar un comprobante, ¿me explico? Y
entonces de todos modos sí son tomados en cuenta. Le vamos a dejar hasta aquí, ¿vale? Y para los patrones son 3 patrones nada más. Los sindicatos de patrones son 3, ¿sale? Ahí vamos a estar. Vamos a dejarle aquí, ya el día de mañana continuamos tranquilamente sin ningún problema, ¿vale? ¿Alguna duda, algún comentario? No, profe. ¿Nada? Pues vamos a... Como siempre es un placer. Cuídense mucho. Y ya disfruten la tarde, por favor. ¿Vale? Para que no llegamos a ver quién Cendejas. Presente. Descanse hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Yáñez y Trejo. Presente. Ya tienen asistencia. Ya Presente, profesor. que tenga muy tarde. Que descanse. Gracias, profesor. Ay, Santos. Presente. Excelente tarde. Descanse. Igual, hasta luego. Santana, hasta luego. Santana ya tiene asistencia. Gracias. Buena tarde, descanse. Rodríguez Sánchez, Presente. buena tarde, descanse. Gracias, Iván. Gracias. Rivera, Presente, profesor. ya tiene asistencia. Buena tarde, descanse. Hasta mañana. Gracias. Ray Ramírez Montelongo, Presente, profesor. buena tarde, descanse. Gracias, igualmente. Gracias.